Bueno, pues porque lo prometido es deuda, aquí estamos para traerte la guía de lo que es el farmeo para nuevos jugadores o para aquellos que se quieran iniciar en esto, de cómo se inicia, cómo funcionan las herramientas, los equipos de recolección, en fin, muchas cosas que vamos a explicar. Primero que nada, el por qué traigo esta guía es porque cuando yo me inicié en esto de la cocina, que estoy actualmente leveando las ramas de las comidas y todo eso, pues yo recomiendo tener siempre un apoyo que te pueda ayudar cuando pierdas demasiado dinero del que tenías previsto, que en este caso para mí es el farmeo, ya que no dependes de grupos como en las mazmorras, que tienes que conseguir grupos y todo eso, pues esto lo puedes hacer solo y está bajo tu control, puedes dedicarle el tiempo que tú quieras, nada que te afecte. Entonces empecemos directamente con lo que te quiero decir. En primer punto quiero hablar de las herramientas de recolección. Va a aplicar para cualquier profesión a la que tú te dediques. El punto por ahorita son las herramientas de recolección. ¿Qué diferencia hay entre cada tier de hacha? En este caso yo lo voy a poner con madera porque es lo que tengo más avanzado. El hacha o la herramienta sirve para aumentar tu velocidad de recolección. Como vas a empezar con hacha tier 4 o hacha T2 en el caso de que vayas desde cero, pues vas a tener una velocidad de recolección muy lenta, porque el arma o la herramienta junto a tu nivel de especialidad va a decidir qué tan rápido te vas a llevar un recurso. Ahorita lo vamos a ver en vivo y en directo, no te preocupes. Pero eso es lo principal que debes de saber. El arma o la herramienta es para que tú puedas aumentar tu velocidad de recolección. Mientras más tier tenga tu herramienta, pues claramente más rápido vas a ser al llevarte las cosas. En resumen, tier de herramienta más aparte especialidad, nivel de especialidad. Segundo punto, ¿cuánto abarca cada herramienta que tú tengas? Para empezar, la herramienta nivel 4 solamente te va a cubrir los recursos que sean tier 4 y máximo tier 5. Si tú utilizas una herramienta nivel 4 para recolectar un recurso T4, te vas a poder llevar el recurso plano y su variante encantada, sea punto 1, punto 2 o punto 3. Mientras sea del mismo tier que la herramienta que estás usando, te vas a llevar el plano y su variante encantada, como acabo de decir. Si intentas agarrar una herramienta T4 para llevar un tier más adelante del que te permite la herramienta, sí te puedes llevar con una herramienta T4 un recurso T5, pero únicamente va a ser posible llevarlo plano. No te va a permitir tomar recurso encantado en ninguna variante, ni punto 1, ni punto 2, ni punto 3. Por lo tanto, además, se reduciría la cantidad de experiencia que tomas cuando farmeas un recurso T5 con una herramienta T4. No te da la misma experiencia farmearla con una T4 que farmearla con su respectivo nivel de herramienta. Se penaliza un poquito y recibes menos experiencia. Así que lo ideal cuando traigas una herramienta T4 o T5 o T6 siempre es llevarte recurso del que sea la herramienta para que no tengas esa pequeña penalización de experiencia y siempre puedas llevarte recurso encantado independientemente de donde te encuentres. Por supuesto, el hacha tier 8, al ser el mayor tier de herramienta que te puedes permitir, se puede llevar todos los tiers planos y también todos los tiers encantados, siendo esta la mejor herramienta y por supuesto lo mejor de lo mejor. Si nos metemos a hablar sobre los bonos de recolección, es imposible no hablar sobre los atuendos que hayas escogido. Cada atuendo de cada profesión a la que te dediques va a tener esto. Si te pones a leerlo, dice: incrementa tu rendimiento de recolección en 3.5 para madera nivel 8 o inferior por cada 30 segundos que tengas este objeto equipado. Si acumula hasta 10 veces, o sea 35%, es el pecho. El casco me da un 1.75 por 10, 17.5. Y las botas me dan 1.75 por 10, otro 17.5, haciendo un total de un 71% de probabilidad de obtener bonos al recoger un recurso que tú estés farmeando, sea T2, sea T3, T4, T5, T6, T7, T8. Este bono de recolección también se va a ver afectado mientras más nivel tengas en la especialidad. Por ejemplo, aquí, yo en la madera nivel 5 soy nivel 87, lo que me permite recoger también a mayor velocidad porque aparte de la herramienta también afecta mucho el nivel de especialidad que tengas. Este nivel de especialidad te afecta a la velocidad también de recolección como lo hace la herramienta e igualmente te afecta al porcentaje de rendimiento que se traduce en mayor probabilidad de obtener bono. Por supuesto, mientras mayor atuendo tengas, mayor probabilidad o mayor porcentaje es probable que recibas al recoger un recurso.
Teniendo yo el tier 8, pues tengo las máximas probabilidades o el máximo porcentaje de obtener bonificación al momento que me vaya a farmear. ¿Cómo se puede potenciar esta probabilidad de recolección o este porcentaje de recolección? Por dos maneras más aparte del atuendo. Uno sería utilizando pasteles de carne, pueden ser T7, T5 o T3. Mira, el pastel de pollo, que sería el T3, si nos acercamos acá dice incrementa tu rendimiento de recolección en 5% y tu carga máxima en 10%. Es un pastel muy barato para aquellos farmers que todavía no se puedan permitir un T7 que cuesta como 4,000, pues este anda alrededor de los 460 y te da un 5% más al rendimiento de recolección, para que lo tengas presente. Después entra el pastel de ganso T5, incrementa tu rendimiento de recolección en 10% y tu carga máxima en 20% por 30 minutos, coste 1694, este sería el siguiente tier, mientras te lo puedas permitir, adelante. Y ya en tercer lugar, siendo el pastel tier 7 el mejor de todos, incrementa tu rendimiento de recolección en 15% y tu carga máxima en 30%. Por lo tanto, ya teniendo un 71% por parte del equipo T8 más un 15% de acá, son 86% de probabilidades de obtener bonos de recolección. Y esto aún se puede mejorar con una herramienta avaloniana. Todas las herramientas, sea cuchillo, martillo, hacha, pico, todas tienen su versión avaloniana a partir del nivel 4. Ya, pues dependiendo del tier que manejes en las herramientas, te vas a permitir comprarla o no. He de decir que son algo caritas, en especial el tier 8. La herramienta avaloniana dice que te proporciona 20% extra en rendimiento de recolección para madera nivel 8 o inferior, siendo la mejor de las hachas avalonianas. Comparada con un hacha avaloniana tier 4, fíjate lo que dice, un 10% únicamente en lugar de ese 20%, pero oye, un 10% ya es algo. Este 10%, si no lo has notado, el poder adquirir más recurso de manera pasiva por medio del bono, también se va a traducir en que ganes más fama. Y por lo tanto, ganando más fama, pues es más probable de que empieces a conseguir nivel en tu especialidad más rápido. Entonces, la avaloniana mata 2 tiros de un solo pájaro, porque te está dando probabilidad de rendimiento en la recolección, más aparte, mucho más fama, o bueno, un poco más de fama al momento que tú estés recolectando. Y como te dije, todos los tiers tienen su versión avaloniana. Ahí tienes la avaloniana tier 4, por aquí tienes la avaloniana tier 5, 12.5%, lo mismo con la avaloniana tier 6, que la tenemos por aquí, y esta sería un 15%, la avaloniana tier 7 sería un 17.5%, y la avaloniana que ya hablamos hace un momento llegaría al 20%, ¿ves? 17.5%. Entonces yo te recomendaría una herramienta avaloniana siempre y cuando te la puedas permitir, y tratar de no morir en el proceso, porque si no tienes el dinero para estar reparando herramientas avalonianas, puede que te salga contraproducente, pero para mí cuadra muchísimo el utilizar estas herramientas avalonianas porque te pueden dar rendimiento en la recolección y aparte un poco más de fama. ¿Qué te parece si pasamos de la plática a la acción? Primero que nada, vamos a probarnos con un set tier 4, como si fuera un jugador novato. Ahorita lo usaremos con un personaje nuevo para mostrarte más o menos cómo se farmearían las cosas empezando desde cero. Y si te fijas, me acabo de cambiar el atuendo y el número 10 que estaba aquí arriba se ha reseteado. Ya no dice nada, está en ceros, ni siquiera tiene un 1. ¿Por qué? Porque me acabo de cambiar el atuendo y esto se va a ver afectado cada vez que te cambies una pieza de tu set de farmeo. Con un set de combate o algo así, vas a perder el bono que ya estaba acá acumulado. Te tendrías que esperar otro rato para que empiece a subir, como ahorita tiene un 2, porque está cada 30 segundos va a ir subiendo hasta que se estaquee en 10 y tú puedas obtener este porcentaje de recolección que habíamos visto, que en este caso es 0.5 por 10, llegaría a un 5% en rendimiento de recolección. Vaya, mala suerte, porque me robaron los árboles con los que te iba a mostrar. Bueno, hacha tier 4, somos nivel 73 en farmeo de madera tier 4 justamente. Para saber cómo tienes que levear una rama, déjame decirte que las únicas que tienen especialidad es a partir del 4. A partir del 4 es donde puedes empezar a farmear especialidad en el recurso que hayas escogido. En el tier 3 no se puede, es imposible. Tier 3 e inicios, que sería el tier 2, no se puede. Hasta que llegues al tier 4 vas a poder farmear especialidad. Y para esta especialidad, aquí hay un iconito donde dice troncos de pino, recoge troncos de pino, específicamente pino.
no te va a ser válido para esta especialidad que recojas madera, en este caso, de tier 5, de tier 6 o de tier 7. No contaría para esta especialidad, porque si estás en el 4, tier 4 es lo que tienes que recoger. Por acá, si estás en el 5, tier 5 es lo que tienes que recoger si quieres aumentar esta especialidad. Así que ya sabes. De todos modos, aquí a un lado te muestra el iconito del recurso que tienes que recoger. No es que te deje a solas. Tú seleccionas y te dice recoge troncos de cedro para aumentar esta especialidad, y aquí a la izquierda te pone el iconito. Así que ya sabes de que si quieres leer, no hay pierde, porque aquí está este iconito que te muestra específicamente el recurso y el color del que es, por supuesto, porque hay muchos jugadores que se pueden perder al inicio de que, oye, ¿cuál es la madera tier 2, tier 3, tier 4? Bueno, por colores, el tier 2 es como color grisecito, café, es este, en el caso de la madera, y fíjate cómo la recolectamos. 1, 2, somos nivel 73, entonces sí recolectamos un poquito rápido, y el bono de recolección no ha salido de momento, simplemente dice bono premium y 3 troncos de abedul, es lo normal. Recuerda que como no tenemos el stack completo, tenemos aquí un 6 en lugar de un 10, pues se va stackeando poco a poco. Y de por sí ya el equipo tier 4 no es tan potente en cuestiones estadísticas para darnos posibilidad de conseguir algún bono. Te digo, aquí es un 5%, por aquí tenemos un 2.5%, sería 7.5%, y por acá otro 2.5%. Tenemos un 10% comparado con un 71% que es el equipo tier 8 de probabilidades de recibir bonos de recolección. Entonces es muy baja la probabilidad que tenemos con un hacha T4, no es lo mismo, o bueno, con un equipo T4 de recolección, ya que el hacha simplemente afecta a la velocidad con la que estás recogiendo. Bono de recolección más 3, ahí salió gracias al nivel de spec que tenemos y lo conseguimos. Ese fue el recurso nivel 2. ¿Qué pasa contra un recurso nivel 4? Ve cómo disminuye considerablemente nuestra velocidad, porque mientras más alto sea el recurso que quieres farmear, más tiempo te va a llevar tomarlo. Ahí salió un bono de recolección más 2. Tuvimos mucha suerte. Así es como se manejan los porcentajes de recolección. Y ahora que ya esté 9, pues va a ser un poquitito más común poder encontrarlos. Pero nosotros no queremos ver cómo empezaríamos siendo tier 4, ¿verdad? Queremos ver cómo son las cimas más satisfactorias con una chavaloniana y con un equipo T8. Bueno, ya tengo stackeado esto hasta nivel 10 para obtener las máximas bonificaciones posibles y no tengo pastel, simplemente tengo la chavaloniana aquí puesta para ver esta bestialidad. Bono de recolección más 3, bono premium más 2, ok, solo obtuvimos un más 3 como máximo. Por este lado, obtenemos bono de recolección más 3, 3 troncos, lo importante es el bono y la velocidad. Recuerda que mientras mejor sea tu arma, pues mucho más rápido vas a recoger, y también mientras mayor sea tu especialidad, mucho más rápido vas a recoger. Que en este caso pues somos nivel 73 en T4 y en parte pues tanto el equipo como la especialidad y como el arma hacen un todo para poder llevarte más rápido tanto T3 como T2. Estos se ven afectados por las estadísticas de lo demás. El T4 y el T5 y el T6, como ya te expliqué, se ven afectados únicamente por el tier de su especialidad, T5, T6 y así sucesivamente. Ahora también importa mucho el mapa donde te encuentres. Un mapa azul, a pesar de que son muy seguros, al igual de que la zona amarilla, pero un mapa azul son los mapas que tienen mucho menor densidad de recursos. O sea, no hay tanta variedad y por supuesto tampoco hay muchos recursos encantados. Va a depender también la zona en la que te encuentres. En segundo lugar tenemos las zonas amarillas, que ya es donde hay un poquito mayor densidad de recursos, hay un poquito más de probabilidad de encantados. En tercero tenemos las zonas rojas, donde por lo mismo de que hay más peligro, también la densidad de recursos es un poco mayor, más tier en los recursos, tier 6, tier 5 en abundancia. Y la mejor zona para farmear sería la negra, porque acá es la especialidad en cuestión a densidad de recursos, es la más alta, la que más genera, la que más recursos encantados tiene, y no se diga las zonas que están más cerca de este centro de los caminos avalonianos, entonces tienen un porcentaje de recurso encantado mucho mayor que los demás mapas. Así que también influye mucho las zonas donde estés. Otro punto es de que si puedes, trata de faccionarte al momento de estar farmeando. Sé que puede ser peligroso porque mientras estás farmeando, compañeros de las facciones enemigas pueden venir a atacarte y te pueden matar, y si traes herramientas avalonianas, pues te va a salir cara a la muerte. Pero el hecho de que estés faccionado siempre te da este plus en esta banderita. Fíjate lo que dice, nivel 1.
Recibe 5% más de fama, plata y botín por participar en el esfuerzo de guerra. Puedes tenerla hasta un nivel 3. Este nivel se va aumentando mientras más mapas vas avanzando lejos de tu ciudad de origen, consiguiendo como máximo un más 15% en bonificación. Cuando estés 3 mapas alejados, en este caso yo de Tedford, cuando esté 3 mapas alejado, en lugar de tener un 5%, porque aquí estoy un mapa al lado de Tedford, por eso es 5%, cuando esté aquí va a ser 10% y cuando esté acá va a ser un 15% de fama, el extra que puedo obtener. Así que te recomiendo venir faccionado, pero siempre teniendo los cuidados. Si no te crees capaz de sobrevivir a los constantes ataques que te den o no te den los de facciones enemigas, pues será mejor que no vengas con herramientas avalonianas, porque si no tienes el dinero, sí te puede resultar contraproducente. Observa, ya me encuentro en un mapa más alejado, en total 2 mapas alejados de mi ciudad y por lo tanto tengo un 10% más de fama en plata y botín. Y en cuanto pase al tercer mapa, que ahora serían 3 mapas lo que llevo de distancia de Tedford, en la banderita me va a decir 15% más de fama en cuanto a plata y botín. Pero lo que importa aquí sería la fama, porque ya estando 3 mapas alejados de tu ciudad de origen, vamos a poder escalar un poquito más rápido en los specs. Mira, me voy a llevar este 4.3 para que veas la velocidad, aunque antes vamos a tomarnos un pastel para que aumentemos ese rendimiento de recolección en un 15% extra. Nos tomamos el pastel y durante 30 minutos así va a ser. Para que veas, ya de 2 simples toques nos llevamos un más 4 en bono de recolección, más 4 y más 2 respectivamente, y si lo intentamos con un T3, pues podemos obtener hasta un más 6. Lo he visto, así que puedes obtener un más 6 en recurso T3 y por el tier 5 ni se diga. Vamos a buscar tier 5. Aquí hay tier 5. Observa, ya de unos pocos hachazos, 2 hachazos te lo llevas, un hachazo y medio. La velocidad a la que te llevas los recursos es impresionante. Si tú, bueno, ahorita lo vemos con un personaje nuevo, pero si tú sabes lo que es farmear desde cero un recurso, te darás cuenta de que es muy tardado llevarse el T4 y el T5 cuando vas empezando. Pero como soy nivel 87 en T5 y nivel 73 en T4, por eso los estoy recolectando algo rápido, más aparte la chavaloniana, más aparte el pastel. Entonces, el farmeo podrá ser una tarea tardada, de las más tardadas que hay en el juego, junto a la crianza y a la agricultura, que funcionan de manera pasiva y no hay manera de alterarlas. Pero una vez que consigues un buen nivel en farmeo, créeme que la cantidad de dinero que puedes hacer es bastante. Se reduce. En una hora te puedes hacer 1.000.000, 1.020.000, 1.200.000. Entonces puedes ganar mucho dinero porque ya le invertiste demasiado tiempo al inicio. Y sobre todo, si entiendes cómo funcionan cada parte de las que traes, la herramienta sirve para recolectar más rápido y el atuendo sirve para obtener mayor probabilidad de bono al momento de recolectar algo, junto a la especialidad que tengas. Esto que ya haya quedado entendido, podemos pasar a ver cómo sería en un personaje que va empezando. Observa, aquí tenemos a uno de mis personajes secundarios que prácticamente está nuevo y lo único que tiene es que acaba de desbloquear el pico nivel 3 porque ya había intentado hacer esta guía, pero salió mal. Entonces ahora lo haremos con madera. Como te fijas, es un personaje absolutamente nuevo. No tengo ni acceso a los bueyes tier 3 ni nada. Es un personaje nuevo y por supuesto no tengo experiencia en la rama de madera, que suponiendo me voy a enfocar yo en madera, pero por ahorita solo me deja utilizar el hacha nivel 2. ¿Qué procede? Pues que quiero llegar al hacha nivel 3 y finalmente al hacha nivel 4 para poder empezar a subir maestría, tener acceso al equipo, porque mientras no seas nivel 4 no tienes acceso al equipo, tienes que llegar hasta acá. Esta es la meta, conseguir el hacha o su variante la baloniana, si me va muy bien, pero no creo, así que lo que apuntaremos será a conseguir esta hacha. Primero que nada, pues como ves, no tengo... juraría que aquí había un árbol nivel 2, ahí está. Primero que nada, no tengo absolutamente nada en el inventario. Tengo un hacha nivel 3 para ahorita que se me desbloquee, un hacha nivel 2, la mula, y traigo un pastel de pollo que son baratos y que me va a dar 5% en el rendimiento de recolección, además de un arma por si me ataca algún mob. Pues ¿qué hago? Me bajo de mi burrito y voy a empezar a subir. Algo importante que he de señalar es que, fíjate, aquí en la madera está en 0 de 2250. No tengo nada de experiencia. Me como mi pastel y me pongo a farmear esta carga. ¿Ves? 3 troncos y me da 4 de experiencia. 3 troncos, ¿cuánto me dio? 4 de experiencia de 2250. Tengo que llegar hasta esta línea de aquí. Así que
solamente con mi hacha T2 me permite farmear recurso T2 y recurso T3. Estoy en una zona azul bastante quemada, como puedes ver. Las zonas azules generan menor densidad de recursos, por lo tanto cuando estás en hora pico, como yo ahorita que estoy grabando en plena tarde donde hay mayor actividad de jugadores, pues toda esta área está bastante quemada. Aquí lo puedes ver, muchos jugadores farmeando y tienes que pelear lo que es tuyo. ¿Ves? 9 de experiencia, 9 de experiencia, 4 de experiencia y así hasta conseguir llegar a la barrita. No queda de otra, farmear. Quiero que veas la velocidad a la que estoy recolectando un árbol T3. ¿Qué comparas hace un momento con el otro personaje que teníamos una especialidad alta, se la llevaba de un toque estos árboles y además todo el bono de recursos que estábamos tomando, sin contar el premium? Porque ya una vez que tienes un buen nivel de especialidad, créeme que el premium pasa un poco a segundo plano porque ese bono te lo da tu esfuerzo prácticamente. Y ahorita estás viendo en primera mano que no es fácil iniciar, no inicias con bonos, no inicias con muchas cosas. Inicias crudo y en especial si no traes premium como este personaje, pues se alarga un poquito más tu camino, pero es igual de posible conseguirlo con o sin premium. Simplemente tienes que saber a dónde y cómo moverte. Ahí está. Nos acaba de salir el aviso y fíjate esa llavecita amarilla que salió que nos decía un 3. ¿Para qué sirven esos puntos de llavecita amarilla? Bueno, sirven para acumularlos aquí, donde dice bonos diarios. Fíjate que me va a volver a salir una llavecita que dice 4, después cuando tome más madera me va a salir otra llavecita que dice otros 4 y estos puntos se me están acumulando acá en bonos diarios. ¿Qué va a pasar cuando llene totalmente la barrita? Que me van a regalar 10 puntos de aprendizaje. Esto va a ser si no eres premium y si eres premium te van a llegar diariamente 30 puntos de manera pasiva sin necesidad de hacer este bono diario, pero si no lo eres pues tienes que ganarte estos puntitos acumulándolos. Cada vez que te den diariamente tus 10 puntos los tienes que ir guardando para usarlos con cabeza, no te puedes permitir estarlos desperdiciando a lo tonto. Entonces, ¿cómo se utilizan también estos puntos? Bueno, el aviso que vimos ahorita hace un momento que me apareció que punto de aprendizaje desbloqueado se refería a esto. Acuérdate que teníamos 2250 y acá en cero pues ya conseguí los 500 puntos que me pide como mínimo para poder aprender esta rama de golpe y tener acceso a las herramientas nivel 3. Me pide 5 puntos para poder aprender esto y pues es muy barato, te dan 10 en un día y ya te pide aquí 5, es muy barato, por supuesto, acepto. Y a partir de ahora ya tengo acceso al hacha T3. Como puedes ver, el hacha que hace un momento me aparecía en rojo de que no la podía usar, ahora sí la puedo tener en mi posesión directamente y justo a tiempo porque ya se me rompió el hacha tier 2 que estaba utilizando. Estas hachas, créeme que renta más tirarlas una vez que se te rompen antes que repararla. La reparación te sale como en 400 de plata y no, nueva te cuesta como 100 de plata. Entonces, no, una vez que se te rompe ya está. Tenemos un hacha tier 3 ahora para poder continuar con lo que estábamos haciendo. Recuerda que el objetivo es llegar acá a las herramientas nivel 4 y ahora tenemos que hacer lo mismo de antes, solo que ahora en lugar de pedirnos 2000 te pide 30,000 puntos. Por lo tanto va a ser un pequeño porcentaje, creo que es el 20% de experiencia necesaria. Ponle tú que sea un 5,000 puntos más o menos lo que tienes que conseguir hasta acá. Y ahí está, creo que no me va a dar el tiempo, creí que podría llegar hasta acá, pero no, son 6,000 puntos lo que le tengo que acumular farmeando
y para que se me desbloquee esta línea y pueda pagar 35 puntos para tener ya acceso a las herramientas avalonianas, al equipo, y ya ahora sí empezar a subir maestría a partir del tier 4, que es lo que ya te expliqué en lo demás del video. Yo creo que ya a partir de aquí puedes seguir solo. Lo último que me faltaría decirte es que para facilitarte las cosas tienes que saber que Limhur se centra en la madera, Forsterling en el mineral, Thetford en el algodón, Marlock en la piedra y Brickwatch en la piel. Cada ciudad que acabo de mencionar tiene otros 2 recursos, que es el secundario y el terciario. Todos los recursos que te acabo de decir es el primario, el principal al que se dedica la ciudad o el terreno. Entonces, dependiendo de qué te quieras centrar en farmear, debes de preferencia saber pues en qué ciudad te convendría moverte. Yo vivo en Thetford, así que me queda cerca la piel, el algodón y la madera también, a pesar de no estar acá en Forsterling. Además, tengo ciudades que aquí me proporcionaría piedra en cada dado caso que me interesara farmearla, y de este lado me proporciona mineral. Además de que en Forsterling se refina la madera y toda la madera de que junte acá en Thetford la voy a refinar acá, pues también me conviene. Espero que te haya ayudado esta guía y hayas entendido conceptos que probablemente antes no te funcionaban. Me disculparás si fue una guía larga, pero tenía que explicar esto a detalle para a lo mejor en el futuro hacer guías más cortas sobre estos temas, resumiéndolos un poco más, pero que ya tengas un poco más de contexto en cuanto a esto se refiere. Ahora sí, sin más que decir, me despido y nos vemos para otro capítulo o guía de Albion Online. Hasta luego.